de 17% de crecimiento económico entre enero y septiembre, tras el colapso económico que hemos visto en el país en los últimos 8 años, por lo menos. Vamos a analizar el panorama venezolano al cierre del reciente 2022 y también cómo comienza este 2023. Hemos invitado en esta parte del programa al economista, profesor de la Universidad de Pensilvania y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado, que fue también diputado de la Asamblea Nacional. Nos atiende a través de una comunicación digital. Ángel, habíamos intentado durante varios días hacer la conexión, pero no había sido posible. Hoy lo logramos. Feliz año nuevo. ¿Cómo amaneces? Feliz año, un placer a ti. Encantado de estar en el programa. Bueno, estas cifras del Banco Central de Venezuela, ¿cómo las ves? ¿Qué pasó en Venezuela para 2022? ¿Cómo cierra el año? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. El año 2022 para los países exportadores de petróleo y en general para las compañías petroleras fue excepcional. Digamos, de lo que todo el mundo está hablando. Compañías petroleras como Exxon o como Chevron tuvieron ganancias extraordinarias durante el año 2022. Y es que durante el año 2022 el precio del barril del petróleo, en el caso del Brent, tocó 4 veces picos en $140 el barril. Y eso hizo para que el promedio del barril de petróleo estuviera en niveles extraordinarios. Eso hizo entonces que la economía del mundo, las economías petroleras, le fuera muy bien. Y en el caso de Venezuela, digamos que Venezuela vivió un mini boom petrolero, digámoslo así. Digo mini boom porque el nivel de exportaciones es muy bajo, alrededor de 700.000 barriles de petróleo, tal vez menos. Y eso hizo entonces que Venezuela no tomara toda la ventaja que pudo haber tomado de una situación como esta. Eso hizo entonces que la economía podría estar creciendo por encima del 10%, como bien dices y muestran las cifras del Banco Central, y como nosotros también desde el Observatorio Venezolano de Finanzas veníamos diciendo desde comienzos de año, los niveles de crecimiento se veían, ¿no? Y esto es básicamente consecuencia de los altos precios del petróleo. Los precios del petróleo promediaron alrededor de $101 el barril durante este año pasado 2022, y eso entonces hizo que se lograran dos cosas en Venezuela: que Venezuela creciera en 2022 y en segundo lugar que se saliera de la hiperinflación. Esos dos factores son sumamente positivos y tienen que ver no tanto con la gestión económica de Nicolás Maduro y mucho más con el incremento de los precios del petróleo producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es importante resaltarlo porque los precios del petróleo no se van a mantener en el año 2023 en esos niveles. De hecho, ya en el segundo semestre del año, los precios del petróleo empezaron a bajar. Fíjate tú que el primer semestre del año los precios del petróleo promedio estuvieron en $101 el barril, en el caso del WTI, y para el segundo semestre ya el precio del petróleo estaba en $90. Eso hizo entonces que este primer semestre fuera mejor que el segundo del año 2022. El primer semestre acabaste con la hiperinflación y tuviste tasa de crecimiento económico de 2 dígitos. Esta tasa de crecimiento se ha venido desacelerando, es decir, la economía creció mucho más en el primer semestre del año 2022 de lo que creció en el segundo semestre. Y entonces el segundo semestre del 2022, y algo que nosotros insistimos muchísimo, íbamos a ver mayor volatilidad. Y de hecho esa volatilidad llegó apenas en agosto, cuando el tipo de cambio se te disparó. Para recordar, desde junio del año 2020 hasta junio 2020 a junio 2021 a junio 2022, es decir, durante todo un año, el precio del petróleo el precio del dólar se mantuvo en 4,50 o alrededor de 4,50 bolívares por dólar. A partir de agosto ese equilibrio se rompió y esa volatilidad comenzó. Entonces a mí la preocupación que yo tenía y que mantengo es que, bueno, apenas caen los precios del petróleo, se te dispara el tipo de cambio. El tipo de cambio se te va de control, no hay manera de tener un tipo de cambio estable y entonces la economía empieza a mostrar tasas de inflación más aceleradas. Entonces tú tienes, para hacer el resumen del año 2022, 2 periodos muy claros. Un primer semestre que fue bastante bueno en términos de crecimiento económico y estabilidad de la moneda y estabilidad del tipo de cambio, y un segundo semestre con unos precios del petróleo más bajos, con mayor volatilidad del tipo de cambio, mayor volatilidad de la inflación, y eso hizo entonces que estos meses pues tuviésemos una aceleración de la inflación. En el primer semestre del año, la proyección para el cierre de la inflación era que la inflación podría cerrar en 2 dígitos, es decir, por debajo de 100% la variación de los precios.
Ya en el segundo semestre, ya en julio, agosto, empezabas a decir, bueno, empezabas a mostrar, había signos de que eso no iba a ser posible, y de hecho entonces vemos cómo este año 2022 la inflación cierra por encima de 200% y a una tasa que sigue acelerándose. Vamos a hacer una pausa brevemente y me gustaría que me respondieras al regreso cuál o en qué medida se le puede atribuir a las políticas económicas gubernamentales las variaciones que hemos tenido y quizá con esto ver cómo va a estar el próximo año 2023 y revisar quizá también los sectores no petroleros, sectores por ejemplo que están también relacionados con la manufactura, que han mostrado un crecimiento significativo este año 2022. Vamos a hacer la pausa, conversamos con Ángel Alvarado, economista, profesor de la Universidad de Pensilvania.